¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Estamos desde el Congreso, un día caliente en senadores con la presencia de Marcos Peña, día caliente también en diputados con el debate por la ley de responsabilidad empresaria y también un día caliente en las calles, más precisamente en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social, una protesta que fue desactivada por la policía de la ciudad, y esta situación abre como siempre dos ramas. Primero, los argumentos de la protesta, pero por otro lado, el modo en que esta fue llevada. Y por eso estamos con el presidente de la Comisión de Seguridad, Luis Petri. Diputado, ante esta situación, ante lo vivido hoy, ¿cree que al gobierno le sigue faltando sensibilidad? No, al contrario, lo que el gobierno quiere es que la ley se cumpla y que se cumpla en todos lados. Lo que ocurría durante muchísimo tiempo en la República Argentina es que las protestas sociales estaban en una burbuja de impunidad, en donde se podía cortar calles, se podía generar daños a la propiedad, se podía lesionar efectivos policiales, sin que prácticamente rigiera la ley. Había en cada protesta social, y fundamentalmente donde había corte de rutas, un Estado fallido. Y lo que nosotros queremos es que exista un Estado de Derecho, donde se garantice el derecho a reclamar, claro está, pero también se garantice el derecho a circular, se garantice la vida, los bienes de todos los argentinos y no solamente de los que están protestando. En el caso de hoy creo que hubo un estricto cumplimiento de lo que se estableció ya hace un tiempo atrás en el Consejo de Seguridad Interior con el protocolo antipiquete, que no es otra cosa que la aplicación del Código Penal que sanciona los cortes de ruta, y en donde, claro está, se intentó a través de una mesa de diálogo llegar a un entendimiento para evitar que se cortara la ruta y evitar que se cortara la calle 9 de Julio. Esto no se logró y posteriormente intervino la policía y lo hizo correctamente, porque todos vimos las imágenes en donde, claro está, intentó con carros hidrantes dispersar a quienes estaban encapuchados, con palos, tirando piedras y poniendo en peligro la vida de conciudadanos, y por ello la necesidad de que actúe la policía de la ciudad con mucha firmeza, pero con mucho respeto también por la ley. Diputado Juan, Luis Petri te escucha. Diputado Dolores Heidenberg lo saluda. Sí. Buenas noches. ¿Qué tal, Dolores? La pregunta es, ¿cuál es la lógica para tomar la decisión de intervenir o no? Porque en el día de ayer también hubo una protesta en las calles. El gobierno de la ciudad decidió no intervenir en ese caso y hoy sí tomó la decisión. Si efectivamente hay algún indicio que se toma o hay algún parámetro que hace que efectivamente esto suceda. Bueno, yo creo que ya en lo que refería a las rutas nacionales y federales se venía actuando de manera unívoca, desalojando, con la presencia de gendarmería en muchos casos, de manera pacífica. Bueno, sí es cierto que han existido diversos comportamientos en cada una de las provincias respecto de la aplicación de este protocolo. Nosotros esperamos que exista un criterio único en todas y cada una de las provincias y un modo de actuar que garantice previsibilidad y que uno sepa, en definitiva, ante una protesta, que, claro está, no va a poder cortar las vías de circulación y que se va a garantizar la circulación de todos y cada uno de los argentinos, que las ambulancias van a poder llegar a los hospitales, que los maestros van a poder llegar a las escuelas, que los trabajadores van a poder llegar a sus puestos de trabajo, algo que por estas protestas muchas veces está severamente conculcado. Sí, igual queda pendiente, me parece, la pregunta de Dolores en cuanto a dos manifestaciones tan pegadas de un día de otro, que uno se pregunta, insisto con lo que plantea Dolores, ¿cuál es la diferencia entre la de ayer y la de hoy? El reclamo, la corriente que lo realiza, si es un reclamo por un comedor, si es un reclamo por un aumento, si es un reclamo... ¿Cuál es la diferencia? En realidad siempre el desalojo tiene que ser pacífico, tiene que ser en manos de la policía, previo a un diálogo que tiene que existir con los organizadores de la protesta. Claro está, imagino que las autoridades a la hora de ordenar el desalojo de la calle 9 de Julio tienen que haber merituado la violencia con la cual se estaba llevando a cabo esa protesta, independientemente de que es una cuestión a merituar o no, pero debería ser una regla general que cualquier corte en cualquier arteria, rápidamente, una vez fracasada la negociación, esa arteria sea liberada, porque de lo contrario, claro está, puede existir discrecionalidad respecto de qué protestas sí o qué protestas no. Por eso lo ideal la es que se cumpla estrictamente con la ley. Claro, lo ideal es que se cumpla estrictamente con la ley y una vez que la negociación fracasa, se inste a las personas a través de las fuerzas policiales al desalojo de la arteria. Y a partir de allí, lógicamente, la respuesta va a depender de la reacción de los manifestantes, ¿no? Bueno, a propósito de esto, de alguna manera la protesta de hoy tenía como un tinte de provocación, o por lo menos así lo transmitían, y por eso la diferenciación y la importancia de saber si efectivamente el gobierno puede accionar en cada una de estas manifestaciones que puede interrumpir la libre circulación, que como decíamos,
es ley, es un derecho que todos tenemos, así también como el derecho a protestar. Pero claro, y además hay que tener en cuenta que es un delito que está penado en el Código Penal. Lo que sucede es que muchas veces se dejó hacer en esto que yo denomino un Estado fallido, en lo que tenía que ver con la protesta cuando se producían cortes de ruta, ¿no? Porque en lugar de rápidamente actuar, evitando que la situación se desmadre o que llegue a mayores, muchas veces se dejaba por tiempo indeterminado, ocasionando gravísimos perjuicios a la población, y con severos problemas a la hora de la comunicación entre distintos puntos de la República Argentina. Diputado, los llevamos a otro tema, que es el de las PASO. Ya el jefe de gabinete adelantó que habría consenso en el gobierno para tratar de reformar la ley de las primarias abiertas obligatorias. Estas inevitablemente se van a hacer. ¿Usted coincide? Y sí, es que si no hay competencia electoral entre participantes de un mismo frente, prácticamente es una encuesta anticipada. Entonces esto nos obliga a repensar si es necesario mantener el esquema de pasos tal cual como está establecido en la actualidad, fundamentalmente por la onerosidad que tiene este sistema de pasos. Entonces creo que va a ser una discusión, lógicamente es una discusión que tiene aristas aquí en el Congreso de la Nación muy importantes, teniendo en cuenta que nosotros no somos mayoría en el Congreso. Cambiemos apenas tiene 88 bancas de las 257, y con lo cual necesariamente vamos a tener que apelar al diálogo, al consenso a la hora de conseguir no solamente evaluar la conveniencia o no de las PASO, sino también de la reforma política que quedó a mitad de camino en el Senado Nacional. Diputado, en esta situación preelectoral, ¿cómo está la cosa en cuanto a la discusión y el debate político entre partidos? Porque el gobierno de alguna manera había inaugurado su gestión con un fuerte ejercicio, ¿no?, de intentar conciliar determinadas políticas para poder obtener la aprobación de leyes. ¿Qué es lo que pasa ahora en este contexto? Bueno, seguimos intentando buscar consensos. Lógicamente en el día de hoy, por ejemplo, donde estamos tratando la responsabilidad penal de las personas jurídicas, prácticamente es imposible encontrar consensos con el kirchnerismo, porque esto supone, entre otras cosas, que muchos de los funcionarios kirchneristas puedan ir presos, producto de la colaboración eficaz que puedan prestar empresas dentro del proceso penal. Con lo cual, es prácticamente imposible intentar conciliar en todo lo que tiene que ver con políticas anticorrupción con sectores del kirchnerismo, claro está, porque en muchos de los casos intentan garantizar impunidad a los funcionarios que pertenecieron al gobierno anterior. Pero sin lugar a dudas, la necesidad de encontrar acuerdos y consensos en un Congreso donde no existe una mayoría nítida es una constante, y lo vemos día a día, más allá de las dificultades que tenemos. Muchas gracias, diputado. Gracias, Nacho. No, gracias a ustedes.